Bienvenidos a la clase de química. Veremos lo que son compuestos oxigenados, los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos van a formar parte de los compuestos orgánicos y en su estructura veremos al carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. En lo que es nomenclatura IUPAC, primero nombraremos al ácido, luego el prefijo y el hidrocarburo con la terminación oico, como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Cuando hay un carbono será fórmico, cuando son dos acético, cuando son tres propionoico y así sucesivamente. Pero nosotros trataremos de usar la nomenclatura IUPAC, que es más sencilla. En el caso de la nomenclatura IUPAC también va a tener adelante la palabra ácido, pero ustedes ya conocen los prefijos cuando hay solo un carbono. Sería metanoico si son dos etanoicos, si son tres propanoicos y así sucesivamente. En lo que es la clasificación de los ácidos carboxílicos, podemos ver cuando en esta estructura solo hay un ácido, cuando en esta estructura hay un ácido carboxílico se llamará monocarboxílicos. Si en la siguiente estructura observamos que hay dos ácidos carboxílicos, se llamará ácidos dicarboxílicos, como vemos en la siguiente imagen. Aquí observamos dos y al medio está la estructura de carbonos. Por lo tanto, será un ácido dicarboxílico. En la siguiente podemos ver información sobre los ácidos grasos, que son ácidos superiores. ¿Por qué? Porque tienen en su cadena más de 10 átomos de carbono y están dentro de las estructuras de las grasas y los aceites. Como por ejemplo aquí, recuerdan que cuando es paréntesis están multiplicando por la cantidad de carbonos. Por lo tanto, aquí habría un carbono, 10 carbonos, un carbono más, 12 carbonos. En la nomenclatura IUPAC sería dodecanoico. Y si estamos hablando de la común sería láurico. Propiedades físicas, pues los ácidos disminuyen su solubilidad cuando aumentan su masa muscular. Sus puntos de ebullición son más altos que otros compuestos oxigenados porque tiene presente el puente de hidrógeno. Los ácidos de baja masa muscular presentan un olor característico que generalmente están presentes en las hormigas rojas y ácidos acéticos y tienen olores picantes. Entre las propiedades químicas vemos su acidez. Normalmente se disocian parcialmente cuando están disueltas en agua. Como observamos en la siguiente estructura, vemos aquí un ácido acético, un hidróxido y va a tener como resultado un acetato de sodio con agua. El siguiente derivado de los ácidos carboxílicos vemos a los ésteres, que son compuestos orgánicos ternarios formados por, en este caso, carbono, oxígeno, oxígeno y en su estructura interna. Como observamos aquí, vemos en la estructura el prefijo hidrocarburo, la terminación oato en el radical. En su fórmula global será carbono, número de carbonos, hidrógeno 2N con oxígeno 2. Aquí podemos observar el ácido metanoico, que es un ácido carboxílico, más el metanol, nos va a dar como resultado un metanoato de metilo, es decir, un éster, más el agua. ¿Cómo me doy cuenta que es un éster? Por la forma en que está su estructura. Este es un ácido carboxílico porque es COOH. Y este es un éster porque es COO. ¿Bien? En lo que es la nomenclatura, vamos a nombrar primero al ácido carboxílico y luego al alcohol. En el caso del ácido carboxílico terminará en oato y en el caso del alcohol en hilo. Por ejemplo, si observo que aquí está el éster, contaré la cantidad de carbonos. 1, 2, 3. Serían 3 carbonos, sería propanoato. Y lo que sobró, que viene a ser el radical, que aquí hay 2 carbonos, sería etilo. En el siguiente son 5 carbonos, por lo tanto sería pentanoato. Y lo que sobró son también 5 carbonos, pentilo. En el caso de los ésteres, su estructura tiene si tiene baja masa muscular, son líquidos incoloros con aromas agradables, generalmente usado en las industrias de los saborizantes plásticos y cosméticos. Como podrás ver aquí, hay una cantidad de
saborizantes que le dan olor en forma de frutas, como la frambuesa, de licores. Normalmente pues lo están usando en los dulces. También lo pueden observar en la industria de los platificantes, productos farmacéuticos o repelentes de insectos. Entre sus propiedades físicas encontramos a la hidrólisis, que significa que van a reaccionar con el agua. Al tener una molécula del agua van a dar como resultado un óxido carboxílico. La monólisis también nos quiere decir que va a reaccionar ante el amoníaco. La saponificación es un proceso por el cual va a reaccionar ante una base y va a dar como resultado las sales orgánicas, que lo vamos a denominar jabones, además del glicerol, que es el alcohol. Como ustedes ya saben, el jabón es biodegradable, por lo tanto es capaz de consumirlo, es decir, no se va a quedar en el ambiente, se disuelve fácilmente con el agua y con el anhídrido carbónico. En el caso del anhídrido de ácidos podemos ver que estos pierden agua. ¿Por qué? Porque se van a unir dos moléculas de ácido carboxílicos. Los anhídridos de estos tipos pueden ser simétricos o mixtos. Simétricos porque van a tener la misma cantidad de carbonos a los extremos. Y mixtos porque no los van a tener diferente cantidad de carbonos. Bueno chicos, esto es en grandes rasgos la clase del día de hoy. Espero que vuelvan a leerlo, sobre todo las partes en donde indican qué cosa es el ácido carboxílico, qué cosa es un éster, cómo se puede nombrar a un ácido carboxílico, cómo podemos nombrar a un éster y las propiedades de cada uno. Sobre todo las principales, ¿no? En las que están frecuentes en nuestra vida diaria. En el caso del ácido carboxílico, como vemos, tienen olores acéticos, es decir, olores picantes, están presentes en su baja masa muscular, son usados como solventes orgánicos, es decir, disolventes orgánicos. Esa es una propiedad importante. En el caso del éster ya vemos que está usado en la industria de los saborizantes, en la industria alimenticia, la industria farmacéutica. Entonces, espero que vuelvan a leer este texto y espero también sus preguntas al final. Nos estaremos viendo entonces en la clase de la tarde. Nos vemos.